Tercer bloque de Revirados, y en todo Territorio TV los jueves son políticos. Bien, la provincia de Buenos Aires, a través de una nueva legislación, buscó y de alguna manera ya se puede decir que se va a prohibir la reelección indefinida. Esto significa de que ya no más por tales o cuáles años van a estar las mismas caras gobernando una municipalidad. Vamos a ver si esto va a pasar aquí en la provincia de Misiones. Hay planes de ello y acerca de esto nos va a hablar Damián Gunalo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Otra vez estamos con temas impuestos por Rocío, porque el tema central que habíamos planeado con Richard era hablar sobre los sándwiches de miga y no lo permitió Rocío, así que bueno, si vamos a hablar... No fue tan fácil conseguir el modelo triangular y no había el que tenía picle, me pareció que bueno, ya no daba, lo postergamos para otro momento donde se haga la columna como corresponde. Está bien, vamos a hablar igual de política. Entonces, sí, decía... anunciaban los chicos, vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver la reforma política y de algunas cuestiones que hacen y que le importan a la provincia de Misiones, de lo que se plantea en el orden nacional y cosas que empezaron a plantearse de una posible reforma política en la provincia. En lo que respecta a la cuestión nacional, sabemos que desde que asumió Mauricio Macri lo puso a Adrián Pérez, un ex hombre de mucha confianza de Lilita Carrió, del ARI, al frente de la secretaría que se va a encargar de reformar el marco electoral, digamos, la jurisprudencia electoral de la nación. Entre las cosas que se están planteando, la boleta única, el voto electrónico, terminar con la ley de lemas en los lugares donde todavía se vota en gobernación y bueno, demás es que se viene hablando desde el principio. Pero a lo largo de esta semana surgieron nuevas ideas o se empezaron a conocer en realidad nuevas ideas que están detrás de esta reforma electoral y que van a empezar a discutirse. Dos cuestiones puntuales y las más fuertes son, por un lado, se está planteando la posibilidad de poner el cupo femenino a nivel nacional, con un 50 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Que las listas a diputados nacionales o senadores nacionales van a tener que tener la mitad de hombres y la mitad de mujeres acomodadas de una forma en que a la hora de ingresar se refleje ese 50% en el Congreso de la Nación. Este es un cambio bastante importante. Recordemos que Misiones tiene un sistema similar de cupo femenino, no es de 50 y 50, es de, si no me equivoco, es del 30% el piso del cupo femenino en Misiones, pero que exige que en las listas a concejales y en las listas de diputados provinciales en las elecciones locales haya un 30% de mujeres integrando esa lista y en lugares con posibilidad de acceder. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 3 primeros lugares, por ejemplo, de una lista a diputados provinciales en Misiones, tiene que haber 2 hombres y una mujer sí o sí. No importa los lugares, pero en esos 3 lugares tiene que haber una mujer. Lo que plantean desde el gobierno nacional, lo que están analizando es decir, bueno, que sea 50 y 50 y que aseguremos 50 y 50 en la composición del Congreso. Un tema que abre un debate amplísimo con el que no todas las mujeres de la política, y esto me consta porque es algo que se viene debatiendo hace muchísimos años en Misiones, sobre todo, están de acuerdo con esto, no todas lo ven como un acto, digamos, de reivindicación hacia la mujer, sino que muchas incluso plantean que sienten un acto de discriminación hacia la propia mujer. En Misiones, ¿qué disparó esto? Y que muchas hijas de, esposas de, novias de, terminen integrando listas por sobre otras mujeres que por ahí tienen la capacidad o tienen la idoneidad para conformar listas. Ante la necesidad de rellenar un cupo forzosamente, digamos que también es uno de los planteos. Muchas veces mujeres que no están interesadas en la política y terminan ocupando una lista por la obligación de rellenar el cupo. Exactamente, por ahí pasa principalmente la discusión y el disgusto de varios sectores que no están de acuerdo, pero bueno, habrá que ver si en la Nación esto avanza. Pero no es lo único que se supo esta semana. Lo otro que se supo es que el gobierno nacional está planteando la idea, ya con el apoyo total de Cambiemos, porque dentro de Cambiemos esto se discutió, de ampliar la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hoy tiene 237, si no me falta la memoria, miembros. Quieren llevarlo a 300. ¿Por qué? Porque la distribución que está hecha
de un miembro cada 133.000 habitantes está hecha sobre la base del censo de la década del 80, con lo cual se dice que hoy el Congreso representa a 27 millones de argentinos, no a 40. Para mantener el equilibrio de que los 40 millones de argentinos tengan un representante cada 133, habría que ampliar en 30 el número de diputados nacionales. ¿Qué significa esto para Misiones? Si avanza, un diputado nacional más. Hoy Misiones tiene 7, Misiones pasaría a tener 8 diputados nacionales. La pelea está dura en este punto sobre todo porque lo que dicen de la oposición es, si nos vamos a basar en el censo y nos vamos a basar en esos números, los distritos que más crecerían son los distritos donde Cambiemos es fuerte. Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Por esto la oposición está mirando con cierto recelo que se dé esta posibilidad, sobre todo porque le ampliaría y podría terminar dándole a Cambiemos una mayoría que hoy no tiene y que parece muy difícil que la vaya a tener después de las próximas elecciones legislativas que van a ser el año que viene. Presupuestariamente, ¿cómo funciona ampliar la Cámara de Diputados o no se debate esta cuestión? Sí, requeriría más gastos, digamos, un presupuesto mucho mayor. Estamos hablando de 30 diputados, estamos hablando de ampliar casi en la misma cantidad de diputados que tiene la Cámara de Representantes de Misiones. La Cámara de Representantes de Misiones tiene 40. Bueno, la Nación metería una legislatura misionera más adentro del Congreso. Obviamente esto repercute y mucho en las arcas. Ahí también está pasando una de las cuestiones del debate, ¿no? ¿Cómo se financiaría esto? Si estamos hablando por un lado de achicar gastos del Estado y por el otro lado lo ampliarían y con sumas varias veces millonarias el gasto del Congreso. Por ahí está pasando también la discusión, veremos si esto termina avanzando o no. Esto es lo que tiene que ver a la Nación. Aparejado con esto, de la mano con esto, en Misiones también se empezaron a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con hacer una reforma política. Lo comentábamos la semana pasada, en ese encuentro entre Pasalacua y Urtubey, el gobernador de Salta había anunciado ya que Misiones empezaba a entablar una relación con Salta para implementar el voto electrónico en la provincia de Misiones. Recordemos que Salta es la primera provincia en implementar el voto electrónico, que después le cede sus máquinas y su sistema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementa también. Bueno, se estaría hablando entre Misiones y Salta para que también nos presten las máquinas y los sistemas de voto electrónico para que en Misiones podamos usarla y el año que viene tengamos voto electrónico en varios puntos de la provincia. Pero, además, ya que estamos discutiendo reforma electoral, dijo la oposición, y ya que estamos teniendo problemas con intendentes, y acá es donde entra el intendente de Arroyo del Medio que sigue marcando líneas de discusión, desde el bloque Cambiemos de la legislatura provincial están pidiendo regular la ley de municipalidades para que no haya más reelección indefinida de intendentes. Esto, recordemos, lo hizo Buenos Aires la semana pasada con una discusión fuertísima y con el objetivo de terminar con los llamados caciques del conurbano o los referentes del conurbano, los capangas, digamos. Buenos Aires implementó... Los varones del conurbano. Los varones del conurbano también. Buenos Aires implementó una sola reelección. A partir de ahora, todos los intendentes que se rigen por la ley de municipalidades en Buenos Aires tienen una sola reelección. Misiones plantea hacer lo mismo. ¿Qué puede pasar si Misiones hace lo mismo con su ley de municipalidades? De decir, bueno, a partir de ahora los intendentes tienen una sola reelección, es que haya localidades donde puedan tener más. Una de ellas, Posadas. ¿Por qué? Porque al regirse por carta orgánica, si no se modifica la carta orgánica, lo que va a tener validez es lo que dice esa carta orgánica, que en el caso de Misiones no pone Posadas, no pone topes a las reelecciones. Así que habrá que ver cómo se desata esta discusión en Misiones. Se va a empezar a hablar en los próximos días seguramente y ver después qué repercusiones tiene. Pero hay que tener en cuenta que algunas localidades de la provincia de Misiones hace más de 20 años incluso están algunos mandatarios cumpliendo su rol de intendente porque son reelegidos y porque les permite, digamos, este sistema electoral. Sí, es que en realidad en la mayoría de los municipios, si no tenemos una persona de 20 años
como intendente tenemos una persona de 20 o 30 años en la política municipal, porque muchos que han pasado de presidentes del Consejo a intendente, o que asumieron en el 83 como concejales y pasaron a intendente, o que asumieron en el 83 o en el 87 como intendentes y siguen hasta hoy. Refleja que en Misiones pasa eso, digamos. El caso de Barbosa es uno de los casos emblemáticos. Barbosa llevaba casi 20 años al frente de la intendencia de Arroyo del Medio, y bueno, con este tipo de prácticas es con las que se quiere terminar. Veremos si logran avanzar. Sí, es un planteo que se está haciendo en la actualidad y que se insiste con que nadie puede permanecer tanto tiempo en el poder ni tampoco puede enriquecerse con el dinero de las arcas del Estado. Hay otro tema que te voy a sacar de la línea que estás hablando en estos momentos y que tiene que ver un poco con el rigor de estos días. Hace unos días atrás la Corte Suprema de Justicia falló por el tema de las tarifas de gas. Ayer estábamos conversando acerca de qué manera podría influir el tema de la tarifa de la luz eléctrica. ¿Hay novedades al respecto de esto, Damián? Sí, ¿cómo va a influir? Era lo que charlábamos y venimos charlando en realidad hace varios días con Richard, ¿no? Directamente el fallo de la Corte sobre la tarifa del gas no tiene ningún sentido, no tiene ningún peso sobre la tarifa de luz. Lo que sí sienta un precedente de cómo la Corte va a juzgar o va a terminar definiendo en materia de tarifas. Por eso, y es importante el precedente ahora de la Corte, porque la Corte ya anunció que el 6 de septiembre es la fecha en la que va a dar a conocer el fallo puntual sobre la tarifa de luz. Teniendo como precedente lo que pasó con la tarifa del gas, hay que revisar bien cómo fue el planteo que se hizo ante la Corte por la tarifa de luz, porque puede salir un fallo muy similar, si no igual. Entonces, la importancia de ese fallo sobre la tarifa del gas es que sentó un precedente fuerte e importante de la Corte y hay que tenerlo en cuenta y hay que mirarlo muy de cerca para lo que va a ser el 6 de septiembre cuando la Corte tenga que definir si son legales o si son correctos los aumentos en la tarifa de luz o no. Cuando la Corte defina eso, entonces sí en Misiones va a poder tener una repercusión, porque en base a lo que diga la Corte va a tener que actuar EMSA a través de CAMESA o CAMESA a través de EMSA también en lo que tiene que ver con la tarifa de luz de los misioneros. Así que en septiembre podríamos tener novedades en lo que tiene que ver con nuestras boletas de luz particularmente. ¿Podría ser un fallo similar al del tarifazo de gas? Podría ser. Hay que ver bien la letra fina de los argumentos de las partes sobre la cuestión de la luz. Hay que ver los que hicieron el planteo en qué se fundamentaron y los que hicieron la defensa en qué se fundamentaron. Lo que sí está claro es que si no hubo audiencia pública y la ley exige que haya audiencia pública en materia de luz, entonces el fallo va a caer como cayó el de la tarifa del gas, porque es claro, la Corte Suprema dijo sin audiencia pública no se puede avalar un aumento de tarifas, la tarifa se retrotrae hasta que haya audiencia pública. En la de la luz no hubo audiencia pública. Si los que fueron a presentar el reclamo fundamentaron la ausencia de la audiencia pública, entonces la Corte va a fallar de la misma manera seguramente. Acá la diferencia por ahí que hubo es que se pidió una auditoría y esa auditoría se comenzó a hacer por el tema de la luz, que es algo similar a lo que se pide con respecto del gas, ¿no? Que se argumente de por qué se incrementa el precio del gas. Claro, pero en realidad lo que se le está pidiendo a la Nación con el precio del gas es un poco distinto a una auditoría, porque lo que se le está pidiendo es que se siente enfrente de una asamblea y les diga, señores, nosotros vamos a aumentar las tarifas por esto, por esto, por esto y por esto. La auditoría viene después del aumento y lo que hace la auditoría es ver si realmente lo aumentaste por eso. Si los argumentos que vos están planteando son ciertos, y entonces sí se puede convalidar ese aumento de tarifas. Lo que hay acá es una auditoría también por el funcionamiento de EMSA, porque hay unas cuestiones en lo que hace al funcionamiento y a los gastos que tiene EMSA que vienen en repercusión con la boleta de luz, que es lo que se considera que por ahí está un poco alto y está engrosando el valor de la tarifa en Misiones. Es bastante complejo el tema de la tarifa de luz en Misiones. Si hay un fallo en contra, seguramente va a haber un leve descenso en la tarifa de luz, pero la tarifa de luz en Misiones está muy sobrecargada por otros gastos que no hacen solamente a la energía. Y es ahí donde está haciéndose la auditoría para ver cómo se lo puede bajar. ¿Dónde están?
en gastos de personal, por ejemplo, en la cantidad de personal que tiene EMSA funcionando y en los altísimos sueldos que tienen y en los altísimos gastos que tiene EMSA en ese sentido. ¿No y que forman se están parte planteando... de los puntos auditables? Sí, sí, se está auditando todo el funcionamiento de EMSA. Se está auditando absolutamente todo el funcionamiento de EMSA para ver dónde está justamente ese número extra que está entrando en el valor puntual de la energía. Porque digamos, a vos la tarifa de energía en Misiones tiene, por dividirlo en dos componentes. Uno es el valor real de la energía, que es lo que lo pone Camesa. Camesa viene y nos dice, el megawatt vale, por decir un número, 10 pesos. Bueno, yo como usuario no pago 10 pesos, yo pago esos 10 pesos que dice Camesa más los gastos que tiene EMSA. Ahí es donde aparentemente hay números bastante altos y que se están tratando de ver cómo se liman. Bien. Damián, esta noche, sí. No, si querés te cuento el lío que hay en el centro. Dale. También, cierto. Sí, sí, dale, sí. dale. Hay actualizaciones Aprovechemos que hoy no viene Rulo y me dejan hablar. Tirate algún chiste si querés también de paso, ¿no? Sí, después podemos tirar un montón. Problemas en el centro. Calles cortadas en la zona de la municipalidad, lo comentaban ustedes recién, el problema que hay con los inspectores de tránsito. Se está poniendo más difícil el problema por estas horas. Empezó con los inspectores de tránsito, la municipalidad está cerrada, solamente pueden ingresar empleados municipales. No, si usted tiene que ir a hacer un trámite a la municipalidad, señora, no vaya. No la van a dejar entrar, no la van a dejar entrar a pagar. Espere, no sea ansiosa por pagar sus tasas municipales. Aguante un poco más. No dejan entrar a nadie, solamente está la infantería en el puesto de entrada, los empleados municipales entran y están adentro tomando mate y comiendo bizcochitos porque no hay mucho para hacer por estas horas. Está más soleado en este momento la ciudad. Sí, está un poco, estas imágenes que estamos viendo son de la madrugada cuando comenzó 6:30 más o el menos. cierre. Sí. Entre las 6 y las 6:30 empezaron a llegar los inspectores y cerraron absolutamente el paso sobre Rivadavia, cerraron también sobre Bolívar, cerraron sobre Santa Fe, no se puede circular por la zona. ¿Sigue sin tener respaldo gremial? No tienen el respaldo del SOEMP. Sí. El SOEMP no apareció todavía. Sí apareció la CGT. De la mano de Jiménez, Milicianes de Jiménez, estuvo ahí con ellos, estuvo dándole respaldo. Está la CGT involucrada en la negociación también para ver si pueden destrabar el conflicto. Pero les decía, el conflicto no se está destrabando, se está endureciendo. Se habla de que Obras Públicas se sumaría a la protesta en las próximas horas. Sabemos que una protesta a la que se suma a Obras Públicas se empieza a poner más tensa. Podrían sumarse los empleados de la administración interna de la municipalidad también en las próximas horas. Y hay un rumor, y por el momento vamos a dejarlo como simplemente un rumor en las veredas y en los pasillos de la municipalidad, que podría terminar esto en una toma de la municipalidad. Virtualmente, la municipalidad en este momento está tomada, porque está cerrada. O sea, claro, no se puede entrar a hacer trámites, no se puede entrar a pagar, no se puede entrar a consultarle nada a ningún funcionario. La municipalidad está virtualmente tomada, está virtualmente cerrada. No descartan un acampe que termine cerrando la municipalidad por varios días, o por lo menos hasta que esto se solucione. Los inspectores municipales puntualmente lo que piden es mejora salarial y el pago de las horas extra de trabajo, que tiene que ver con los controles de madrugada y qué sé yo. Lo mismo saldrían a pedir los empleados de Obras Públicas y lo mismo saldrían a pedir los empleados del resto de la administración. En definitiva, quieren todos un aumento de salario. Y eso es lo que se le está reclamando por estas horas a la municipalidad, que está en la postura de por el momento no recibir a los trabajadores que están en huelga, no recibirlos del intendente, digamos. Sí, el director de tránsito está en contacto con los inspectores. La gente de otra secretaría está empezando a entrar en contacto con sus subordinados, digamos, para ver si se puede destrabar el conflicto. El problema es que los inspectores ya no están reconociendo la autoridad del director de tránsito tampoco, con lo cual es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo con una persona con la que ya no quieren hablar. Veremos cómo se va desatando este conflicto en los próximos días y si tenemos municipalidad para la semana que viene o si sigue cerrada y seguimos viéndonos impedidos de pagar nuestras tasas. Ahora sí, lo importante finalmente, esta noche vemos Metadata. Esta noche Metadata, como decimos siempre, si no hay problemas de agenda, va a estar con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Misiones. Vamos a charlar un poco de lo que fue
lo que el Ministerio de Nación ya reconoció la semana pasada como la epidemia de dengue más grande de la historia para el país y en la que Misiones fue protagonista. Vamos a ver cómo está eso, qué precauciones tomar hacia adelante para que no nos vuelva a pasar lo mismo en el verano y bueno, un poco del balance de lo que fueron estos primeros 8 meses de gestión. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la municipalidad y vamos a hablar también del presupuesto del Poder Ejecutivo para el próximo año que se está empezando a tratar en la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, muchas gracias, Damián. Entonces, esta noche, Metadata a las 21 por www.territoriotv.com.ar. Nos queda un breve e imperdible último bloque de Revirados, así que nos vemos en un ratito. Ya volvemos.